Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y después de varias semanas sin verlo, ya lo tenemos acá, nuestro columnista. Vamos a hablar, por supuesto, de contingencia, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ya lo vemos conectado a nuestro Javier Álvarez. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien acá, preparado para iniciar otra jornada y, como siempre, un gusto estar con ustedes. No, para nosotros también. Vamos a tener que empezar a hacer esta columna más a oscuras, parece, después de los anuncios del tema del alza de la luz. ¿O no, Javier? Va a haber que ahorrar. Sí. Mira, hay un dicho que dice que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y la verdad es que para este caso, este dicho aplica en forma perfecta. El problema, o la situación más bien en la que nos vamos a ver todos involucrados, nace el año 2019, cuando, ¿no es cierto?, fruto del estallido social, ¿no es cierto?, se buscan diversas herramientas, ¿no es cierto?, para responder a lo que en ese tiempo se entendía era el problema del estallido social, digamos, que era, ¿no es cierto?, un problema de calidad de vida, ¿no es cierto?, de recursos para enfrentar, ¿no es cierto?, las necesidades económicas. Y por lo tanto, en ese año, en noviembre, precisamente el año 2019, correspondía un reajuste de las tarifas eléctricas. Entonces, sonaba bastante poco políticamente correcto, ¿no es cierto?, saliendo del estallido social, más encima anunciar de que había que hacer un reajuste en las tarifas eléctricas del 10%. Entonces, se emitió un decreto, por supuesto, muy popular, que congelaba las tarifas eléctricas, ¿ah? Y establecía que este congelamiento se iba a hacer con una deuda que se iba a asumir, ¿no es cierto?, con las compañías productoras, de manera de no afectar su rendimiento económico, y que esta deuda después se iba a pagar. Y se establecía un límite máximo, además, ¿no es cierto?, a este endeudamiento, que eran algo así como 1.300 millones de dólares. O sea, estamos hablando de recursos cuantiosos. Pues bien, ¿qué pasó? Este congelamiento, que iba a ser temporal y que iba a ser corto, llegó el año 2022 y que teóricamente había que reajustar las tarifas. Pero la política nuevamente hizo su pega, ¿no es cierto? Porque había tocado que justamente esos años había sido la crisis de Ucrania. Entonces habían subido mucho los precios de los combustibles, había subido mucho el dólar, y por lo tanto el reajuste que tocaba el año 2022 era todavía más grande. Y por lo tanto, la política, haciendo populismo, digamos, decide nuevamente congelar las tarifas eléctricas. Y uno sabe que cuando uno se endeuda y no puede pagar la deuda y se vuelve a endeudar, ese problema crece. Bueno, y fue lo que ocurrió. Y creo que en un acto de seriedad, que eso hay que reconocerlo, ¿no es cierto?, el gobierno tomó este tema y decidió ahora, ¿no es cierto?, descongelar las tarifas. Pero lamentablemente esta deuda había crecido muchísimo. Había crecido a 6.000 millones de dólares. Aquí estamos hablando de cantidades importantes. O sea, estamos hablando cuando se habla del royalty minero, cuando se habla de pacto fiscal, cuando se habla de ese tipo de cosas. Esto es de esa magnitud. O sea, cuando se habla de royalty minero, mil millones de dólares al año, estamos hablando de 6.000. O sea, estamos hablando de montos que realmente son importantes. Y son importantes porque la energía eléctrica la usamos prácticamente el 100% de los chilenos. O sea, es una actividad económica bastante esencial. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que para poder pagar esta deuda, ¿no es cierto?, las cuentas de la luz deberían subir alrededor de un 50%, más o menos, ¿ah? El gobierno, ¿qué es lo que hizo? Generó un escalamiento gradual en 3 etapas. En la primera etapa, más o menos, el promedio, las cuentas de la luz van a subir alrededor de un 20%. Y además se va a generar un subsidio hacia el 40% de los hogares más pobres, ¿ah?, más vulnerables, que lo que van a hacer es que, ¿no es cierto?, dependiendo de ciertas personas están en el registro social de hogares, en el 40%, se les va a dar un bono para que las cuentas no les suban tanto. A mí me parece que lo que se está haciendo es serio, es lo que corresponde.
Me parece que hay algunos políticos, especialmente de la derecha, que están criticando al gobierno. Me parece que es una crítica equivocada, porque lo que corresponde aquí es que se pague esta deuda, porque no se pudieron aplicar la alza a las tarifas. Yo hago el símil con lo que pasó en Europa. En Europa, para la guerra ¿no es cierto?, cuando estuvo la crisis del gas en Ucrania, los precios se triplicaron, los precios de la energía. Y hubo algunos subsidios, algunos ajustes, pero la mayoría de la gente lo que hizo es apagó la calefacción en su casa, digamos, porque el precio subió, y el precio indica que hay algo escaso, y que por lo tanto, si hay algo escaso, tiene que reducirse su consumo, que es muy distinta a las políticas populistas que, por ejemplo, nosotros vemos en Argentina o en Venezuela, donde los precios no reflejan la realidad económica. ¿Y qué es lo que pasa? Hay problemas de abastecimiento, porque cuando tú el precio no refleja lo que realmente cuesta, puedes tener la calefacción prendida y la ventana abierta, digamos, ¿ah? Y eso no es lo que corresponde. Cuando hay una escasez de un bien, lo que hay que generar, ¿no es cierto?, son las señales correctas para que ese bien sea cuidado, digamos. Y estamos en una situación que es compleja, que duda cabe, porque, digamos, el poder adquisitivo de las familias no es algo que sea bullante, y por lo tanto, bueno, al subir el precio de un bien tan básico como la electricidad, indudablemente que esto genera tensión social y genera, ¿no es cierto?, reacción política, sobre todo en unas elecciones. Yo encuentro que lo más lamentable de esta situación, que siento que es un símil de llegar a un punto en donde no hay muchas alternativas. Lo hago el cruce con lo que pasó con las ISAPRES. ¿Por qué si en algún momento se vio como una buena alternativa el congelar las tarifas? ¿Por qué tenemos que llegar a un punto en donde ya la deuda es tan grande que no hay otra alternativa que efectivamente aplicar el alza? Ya lo decía el ministro de Energía también ahora. No es tan grande que ni siquiera estamos pensando con fines electorales. Sabemos que esto va a traer una situación, pero muchos coinciden en que hay que pagar, es el momento de pagar. A lo que voy es como, pudimos habernos sentado a conversar antes. 2 años antes, el mismo 2022, el 2021. ¿Para qué? Porque finalmente estos temas, al igual que el tema de las ISAPRES, que llegó a un punto en donde ya era como, nos quedan 2 horas para definir esta situación, finalmente repercute en la gente. Es la gente la que se va a ver afectada y va a tener que pagar más. Cuando pudo haber sido un poco más, a lo mejor más tiempo en que esto era más escalonado y uno, en el fondo, absorbía la deuda de alguna manera un poco más cómoda. Este tipo de problemas que no es evitable. En todo el mundo sube la energía. En Chile tenemos que recordar que nuestro sistema, ¿no es cierto?, de generación de energía eléctrica, finalmente también depende de los combustibles fósiles. Y estos combustibles fósiles tienen precio internacional, o sea, me refiero al carbón, me refiero al gas natural, me refiero al petróleo. Tienen precio internacional, y estos precios internacionales se vieron y están todavía bastante presionados por la crisis geopolítica que estamos viendo en varias partes del mundo. Entonces, la energía se puso cara en todo el mundo. Bueno, y aquí no podría ser distinto. Si aquí lo que hicimos distinto es que fijamos los precios, ¿ah? Entonces, cuando uno fija precios, ocurre este tipo de cosas. Como en el caso, ¿no es cierto?, de las ISAPRES, que también es un problema de fijación de precios. Le fijaron los precios y no les permitieron subir los precios, y por lo tanto llegaron a ese problema que tú mencionabas, Ángela. Y tenemos otro caso emblemático, que es el caso del Transantiago, digamos, ¿no es cierto? El Transantiago también es algo que tiene precio más o menos fijo, pero resulta que finalmente lo terminan financiando los que pagan impuestos, porque hay un tremendo subsidio. Entonces, cuando se interviene sobre la economía con un tema tan delicado como la fijación de precios, bueno, estos son los descalabros que se producen, y que se termina pagando la cuenta igual al final. Si eso es lo terrible de esta situación, porque a veces, por buscar un aplauso político de corto plazo, finalmente se toma una política pública que es un poco irresponsable. Yo creo que el año 2019 se puede haber justificado dado el entorno que había, ¿no es cierto? Había mucha agitación social, pero eso debió haber sido temporal.
y después se debió haber sincerado el precio. Ahora Sí. va Ahora a haber pasaron muchas cosas porque después vino la pandemia también, entonces como que se bien. fueron acumulando situaciones en las que, claro, se decía mejor no es un buen, No, nunca era no un es buen momento para hablar. Claro, nunca era un buen momento Nunca antes de un buen esto. momento. Sí. Pero ahora llegó la cruda realidad y por lo tanto esto va a generar, ¿no es cierto?, eh, un aumento de los precios de la energía propiamente tal, y se derivó una pata interesante, ¿no es cierto?, una arista, como dicen algunos, con el tema del conflicto o pseudo conflicto entre el Banco Central y el Ministerio de Energía, porque, a ver, esta información quedó totalmente definida y precisamente definida recién en abril, mayo, digamos, ¿ah? Con los decretos tarifarios. Y resulta que cuando uno, o sea, yo me imagino la cabeza de los consejeros del Banco Central, que decía, mire, todas las veces está hecho chutear la pelota para adelante, chutear la pelota para adelante. Entonces, creo que no era factible hacer proyecciones de IPC considerando que las tarifas eléctricas, o sea, yo no encuentro razón al Banco Central, porque, o sea, que las tarifas eléctricas iban a subir era correcto, pero no sabía cuándo. En cambio, ahora quedó definido en forma precisa cuándo van a subir en julio. Y por lo tanto, el Banco Central lo que hizo unas proyecciones de IPC. Y esas proyecciones de IPC fueron malas, obviamente, pues iban a subir los precios y afectando a toda la economía, ¿no es cierto? Porque sube la UEF y eso hace que suban los arriendos, suban los colegios, suba todo. Y lo que hizo el Banco Central es que, ¿no es cierto?, cambió su proyección de IPC para el año 2024, para este año. No nos olvidemos que la meta objetivo es 3%, la subió de 3,8 a 4,2%, o sea, 4 puntos, 4 puntos porcentuales. Y la del 2025, porque y la inyección se va a poner de a poco, digamos. Entonces, el 25 todavía van a haber reajustes a las tarifas eléctricas. Subió la proyección de IPC desde el rango meta que tenía de 3% a 3,6%. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Banco Central? Que estamos en una situación en que las tarifas eléctricas van a impactar de forma considerable la meta de inflación. La inflación va a seguir pegajosa, digamos, va a costar. Eso va a afectar a la velocidad a la que van a poder seguir reduciendo las tasas de interés. Lo anunciaron también, ¿no es cierto?, como parte de su informe de política monetaria que salió, ¿no es cierto?, a pasos para días atrás, que es muy interesante ver. Entonces, esto tiene su efecto y por lo tanto, bueno, se produce esta polémica porque todo el mundo, o sea, varios economistas dicen, bueno, pero si el Banco Central sabía, sí, todos sabíamos que iba a subir, pero no sabíamos cuándo. Y indudablemente que esto, ¿no es cierto?, genera un panorama más complicado para la economía, porque las tasas de interés van a seguir altas, y eso va a implicar que el acceso al crédito se va a mantener complicado, y que por lo tanto el despegue de la economía va a ser más lento incluso de lo que se pensaba. Se vienen momentos difíciles. Lo bueno, sí, es que hay cierto grupo, como tú decías, Javier, de parlamentarios que están bastante claros en la realidad, que efectivamente dicen, bueno, este es el momento, ahora hay que ver qué tanta presión hacen quienes hoy día quieren buscar quizás detener este proceso que es sumamente fundamental, ya lo han dicho también por parte del gobierno, hay que pagar, hay que pagar la deuda. Sí, hay que tener ojo con que evidentemente es más populista decir que no se vaya a subir, pero es un proceso que se tiene que dar también. ¿Sí? No se puede evitar esta situación. Sí. Lo que pasa es que el seguir conteniendo estas alzas finalmente lo que genera un problema mayor. Genera un mayor, ¿por qué? Porque finalmente la cuenta alguien la va a tener que pagar o si no se va a cortar la luz, digamos. Y normalmente si la asume el Estado, ¿no es cierto? Porque uno podría decir, bueno, hay unas declaraciones maravillosas ayer de un senador de la República diciendo que esto debería pagarlo el Estado, la cuenta. Bueno, yo recién escuchaba al alcalde, ¿no es cierto?, de Coronel, y sobre los problemas de movilidad que hay, que son tremendos. Bueno, cuando el Estado gasta la plata en una cosa, hay otra cosa que tiene que dejar de hacer, porque no se puede hacer. Entonces sería maravilloso que el Estado pagara las cuentas, pero bueno, no se podrían construir carreteras, no se podrían construir hospitales, no podríamos tener carabineros. O sea, uno tiene que tomar decisiones. Y aquí este consumo ha sido consumo privado, ha sido consumo de las familias, y donde
desafortunadamente hay una deuda que hay que pagar y esa es la realidad. Javier Álvarez comentando esta situación de esta deuda en la electricidad que finalmente va a impactar, pero muchísimo también en las familias, y vamos a ver de qué manera vamos saliendo de esto. Se ha propuesto un plan escalonado, van a ir subiendo de manera gradual para varias familias, pero claro. Hay un subsidio también Hay para un los... subsidio. Sí, para los no es menor, o sea, hay un subsidio y además hay alguna, esta alza no es para todos igual, y hay comunas, por ejemplo, donde se produce generación con carbón, que tienen un descuento bastante importante también y que van a sufrir mitigación a su alza. Como Coronel, que estábamos justo Coronel. Y el Coronel ya Así no, que... no está generando. Bueno, queda Santa Sí, María. pero tiene el de beneficio de La ese es Santa automático. María de Colbún, que también está generando con carbón. Así que, por lo menos, una buena noticia para los ciudadanos de Coronel. Así es. Javier, gracias por venir a profundizarnos en este tema que seguramente va a seguir dando noticia, va a estar en pauta y por supuesto nosotros lo tenemos a través tuyo. Listo, muchas gracias por su invitación y que tengan un muy buen día. Tú igual. Gracias, Javier. Chao. Bueno, ahí lo teníamos, el alza de las tarifas eléctricas es un tema que hemos ido abordando. Ayer tuvimos a la Seremi de Energía también que nos explicaba un poco el proceso de lo que va a venir, cómo se va a concretar a partir de julio esta primera alza y después en los meses siguientes y cómo va a venir también los apoyos para quienes quizás tienen más problemáticas para asumir esta deuda. Sí, les adelantamos inmediatamente que está este subsidio eléctrico que pueden postular entre el 1 y el 14 de julio en el sitio web subsidioeléctrico.cl, que es para el 40% de la población más vulnerable. Esto se hace con la ficha social de hogares, así que tienen que tener, por supuesto, este instrumento ya actualizado para poder postular, y eso entonces les va a dar un descuento también para que sea un apoyo respecto a esta alza. Así que si está también entonces dentro del 40% de la población más vulnerable, que tiene su ficha, por supuesto, social de hogar ya hecha, la tiene que tener, puede postular ya, pero desde el 1 de julio, así que para que se vayan preparando.